claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y en el mes de mayo la Academia Nacional de Ciencias Económicas emitía un comunicado donde se pronunciaba sobre lo que está ocurriendo en nuestro país, alertaba sobre la profundización de la crisis socioeconómica en Venezuela. Vamos a hablar de este tema y otros con nuestra siguiente invitada, la profesora Sari Levy, es economista, es individuo de número de la Academia. Como siempre, un millón de gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un gusto conversar con usted, profesora. Antes de hablar del comunicado de la Academia y lo que ha ocurrido desde ese momento hasta acá, yo le pediría un comentario inicial sobre una información que ha publicado el profesor Francisco Monaldi. Le decíamos a los amigos oyentes que, de ser cierta, seguramente estaríamos frente a una situación inédita. Él, especialista en el área de petróleo venezolano, quien está en el exterior, decía que solo hay un taladro petrolero operativo en Venezuela, citando datos de Baker Hughes. Él advertía, como es natural, la producción va a seguir cayendo, y yo iniciaría conversación con usted a partir de este tema, uniéndolo a el comunicado que hace algunos días emitía la Academia de Ciencias Económicas. La escuchamos. Bueno, pues sí, efectivamente es para todos de inmensa preocupación el haber visto desde hace tantos años ese declinar continuo en la actividad del sector petrolero. Mientras antes la industria petrolera venezolana era el motor, el dinamo que permitía la activación de todo el sistema económico venezolano, hoy en día, al igual que el resto de las actividades, está paralizada. Y desde hace mucho tiempo hemos venido alertando de que llega un momento que la falta de mantenimiento, el no contar con los profesionales adecuados, manejo, y el ser transparente y abrirnos a la competencia en el proceso de producción, venta, distribución, etcétera, tarde o temprano las cosas colapsan. Y eso es lamentablemente lo que hemos visto en la industria petrolera nacional. Pero si en la extractiva, como se ha señalado Francisco, es preocupante, de igual manera lo es en toda el área de refinación. Así, lo poco que se ha estado en el país, que había podido en el pasado ser refinado en nuestro parque nacional, pues lamentablemente hoy en día tampoco, y hemos llegado al momento en que no contamos ni siquiera con gasolina y la hemos tenido que importar. En otras palabras, es la prueba más evidente que el sistema del socialismo del siglo XXI es simplemente, además de expoliador, totalmente destructor de la actividad económica. Por eso que manifestamos nuestra preocupación en días, el mes pasado, casualmente, desde la Academia, sobre esta profundización del deterioro, porque muchas veces lo mencionamos como una caída productiva, pero la caída productiva significa falta de empleo, falta de ingreso para el trabajador, falta de bienestar, es decir, es un deterioro constante, y eso pues lamentablemente es lo que estamos viviendo los ciudadanos venezolanos, no solo como consecuencia de la caída del sector petrolero, sino de todo. Sabemos el colapso en los servicios básicos, el problema que estamos teniendo en el campo, en fin, una serie de elementos que nos han llevado a tener hoy en día al 90% de nuestra población en absoluta pobreza, pero además con una caída continuada del producto a la que se suma esta situación de pandemia, lo cual nos hace prever escenarios muy delicados. País. Hablemos de estos escenarios, profesora, porque un país como Venezuela, que depende de las exportaciones petroleras en las actuales condiciones, bueno, es decir, da la impresión que está en una situación francamente vulnerable. Sin ir más lejos, ustedes en la Academia mencionaban algunos datos sobre la contracción económica, la destrucción prácticamente de nuestra economía, cómo se encuentran las reservas internacionales, el default.
de deuda externa, entre otros temas. Yo le pediría un porque entre otras cosas el diputado José Guerra advertía lo que parece evidente: a este ritmo la gasolina que llegó de Irán se va a acabar muy rápido. ¿Frente a qué situación o panorama estamos? ¿Qué puede decirnos? Pues sí, efectivamente, el deterioro nacional y esa situación de vulnerabilidad que tú señalas no es nueva. Lo que pasa es que cada día bajamos un escalón más en esta continua caída en lo que ya es un despeñadero sobre las condiciones económicas del país, y que, como te decía anteriormente, cuando hablamos de caída de la producción, hablamos de la incapacidad del país de satisfacer las necesidades de su población. Efectivamente, nosotros éramos, y lo insisto así, éramos un país petrolero, porque el hecho de que tú tengas bajo el suelo petróleo no te hace un país petrolero. Simplemente lo que tenemos en el subsuelo son unos recursos naturales, pero lamentablemente la industria extractiva ha sido profundamente golpeada. Pero de igual manera lo ha sido todo el sector privado. Realmente es producto de un esfuerzo y de un interés por trabajar y mantener abiertos los espacios productivos, los espacios que aún permanecen. Realmente yo de verdad quiero hacerle un conocimiento a aquellos empresarios que todavía insisten en producir en Venezuela y atender a nuestra población, porque eso de verdad es un esfuerzo titánico. Y obviamente que esa cantidad de gasolina que se importó más temprano que tarde se va a acabar. Obviamente que sí. Lo que lamentablemente estamos viendo es que no ha habido en muchos años ningún interés por poner a funcionar la actividad económica del país. Simplemente ha sido un esfuerzo expoliador. Lamentablemente, por eso es que hoy en día, en vez de ser conocidos por una riqueza inusual como éramos conocidos anteriormente, por ser el único país democrático de la región, pues hoy en día lo que damos es una imagen sumamente lamentable. Somos considerados un Estado fallido a nivel interno, un Estado forajido a nivel internacional, y ello ha cambiado todo el panorama de lo que en 20 años podíamos haber dicho del futuro de Venezuela. ¿Significa esto que no hay futuro para el país? No es cierto, sí hay futuro para el país, y lo hay porque, como te decía antes, hay un grupo de venezolanos que ciertamente se permanecen en pie para atender a la población, pero no cabe duda que desde un punto de vista político se requiere un cambio total para que una dinámica económica capaz de generar confianza y estabilidad permita la inversión, la generación de puestos de trabajo y el crecimiento y el bienestar para la población. Entonces, las dificultades las conocemos, las posibilidades también se han trabajado, pero hasta que no se llegue a ese punto del cambio, no se podrá concretar, porque eso es algo que lo hemos visto y padecido a lo largo de estos largos 20 años. Por eso, la academia advierte que la gravedad de la situación reclama un gobierno capaz de concertar apoyos internacionales necesarios para enfrentar exitosamente la pandemia, incluso instrumentar medidas requeridas para sacar a Venezuela de esta profunda depresión, ¿correcto? Sí, así es. Lo hemos dicho en aquella ocasión y cada vez más queda claro que es tal el grado de deterioro del país y la naturaleza de quienes hoy en día que se exige de una coalición liberadora, democratizadora, que nos permita el rescate de la nación. Ahora, profesora, en el caso concreto de otros países que están lidiando con la pandemia,
han procedido a abrir lentamente sus economías, tomando en cuenta el impacto que ha tenido esta enfermedad en la economía mundial. En el caso de Venezuela, yo le comentario porque las medidas se anuncian en medio de una gran improvisación, como ha dicho el doctor Julio Castro, y parecen inviables en el tiempo. Me refiero a estas fórmulas como la del 5x10, que se transformó en 7x7, y que en la práctica no generan ningún tipo de garantía para la reactivación económica de nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, mira, lo que ocurre con los países latinoamericanos, pero en general con todas las economías del mundo, es que lamentablemente tan dañino es el COVID como lo es el que la gente se nos pueda morir de hambre, y eso tampoco lo podemos permitir. Obviamente que si tuviésemos todo el dinero del mundo para mantener a la población en sus casas hasta que esta epidemia pase, cosa que por cierto los médicos no tienen claridad de cómo y si eso va a pasar, pues se haría, pero esa no es la realidad, y la realidad que la gente tiene que salir a trabajar para mantener, sobre todo aquellas más vulnerables que tienen pocos ahorros, que tienen niños, que participan de la economía informal. Entonces toda esa población necesita una dinámica económica funcionando. Los esquemas que se iniciaron en algunos países llamados 4x10, 4 días de trabajo, 10 días de confinamiento, tenían como base unos estudios evaluado cuál era el periodo de latencia del virus, es decir, desde el momento que la persona eventualmente pudiera ser contagiada y que ella comenzaba a contagiar a los demás. Es decir, no era que se escogió el número 410 por azar, sino a partir de unos estudios de los que yo lamentablemente no te puedo dar mayor información que esta que conocemos, pero atiende a un razonamiento o a una base científica. Lamentablemente no fue el esquema que exactamente se utilizó en Venezuela. Inicialmente se habló de un 5-10 y luego de un 7-7. Entonces, bueno, hay un punto que tienen a favor, y es que simple y llanamente disminuyen la cantidad de personas en los mismos locales, pero no toman en consideración todos los elementos de la biología del virus, el impacto que tienen en la salud. Lo que sí estamos de acuerdo es que hay que tener mucha precaución, hay que ir abriendo gradualmente y con la suficiente precaución para estar atento a los efectos. Si hubiese un brote nuevamente en algún lugar, pues habría que evaluar. Es decir, esto es una enfermedad producto de un virus que es nueva. El mundo entero está aprendiendo en la medida que ella va evolucionando, y es responsable no solamente tomar decisiones, sino hacerle seguimiento a las mismas. Entonces, debo señalar que sí, considero que la economía debe abrirse de forma gradual, muy atento, y con la población en todos los espacios, manteniendo todas aquellas barreras que nos han recomendado: distanciamiento social, uso de mascarillas, pantallas, guantes y la higiene que nos han recomendado los médicos. Profesora, dos inquietudes. En principio, ¿es posible calcular en las actuales condiciones cuánto va a caer la economía venezolana, tomando en cuenta lo que hemos hablado? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cuáles son esas reformas estructurales y de política económica que hay que tomar para estabilizar nuestra situación, las variables macroeconómicas de nuestro país? La escuchamos. Mira, la caída de nuestro país, ya de por sí el Fondo Monetario había proyectó un 25,
Algunos cálculos que hemos hecho lamentablemente nos indican que esos números pueden ser mucho mayores y además basta con ver el área de la producción petrolera para entender que definitivamente pues la caída del PIB en nuestro país va a ser sumamente fuerte este año 2020. En cuanto a las reformas que me señalas, mira, creo que más allá de las particularidades en todos los proyectos y reformas planteadas sobre Venezuela, hay una cantidad de mínimos comunes que son obligatorios para nuestro país. En primer lugar, el rescate del Estado de Derecho, permite que haya confianza para una inversión privada, el respeto a la propiedad, y todo ello implica un funcionamiento de economía de mercado con las debidas atenciones a la población, que cada vez es más vulnerable y cada vez la población vulnerable además es más voluminosa en nuestro país. Lo que también podemos señalar es que hay una cantidad de otros elementos que atienden al análisis de la deuda, hay que hacer una reestructuración, en fin, hay una cantidad de elementos muy importantes, pero nada de ello es viable sin un cambio político. Y las condiciones, lamentablemente, en la medida que pasa el tiempo, simplemente se van agravando. Entonces, es casi montar castillos en el aire, en plantear cuáles son las reformas que hay que hacer ahora, porque no las puedes hacer ahora, sino que hasta que haya un cambio político. Y en ese momento, con un cambio de modelo definitivamente económico, pues hay que proyectarlo. Yo tengo la esperanza de que en ese momento contemos con el apoyo internacional, pero también contemos con una importante inversión privada, porque a la hora de la verdad, cada vez que el entorno internacional te ofrece un préstamo, es una deuda que le heredas a tus hijos y a tus nietos como país, mientras que si tú logras atraer inversión privada, está generando puestos de trabajo y el beneficio de esa inversión, sea positiva o no tan positiva, permite el crecimiento nacional sin generar más deuda. De ahí el énfasis que algunos hemos hecho en insistir en mejorar las condiciones nacionales e internacionales participen de la reconstrucción del país a través del proceso de inversión privada. Profesora Sally Levy, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, economista, forma parte de la Academia, es individuo del número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, expresando opinión y análisis acerca de este tema, el impacto de la pandemia en nuestro país y los detalles de este comunicado que compartíamos con ustedes en el mes de mayo, donde se advertía ya en su momento sobre la crisis que atraviesa Venezuela. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750 por RCR 750 AM.